Muy buenas noches. Voy a estar hablándole en la noche de hoy sobre muchas de las preguntas que no han hecho, muchos de los mitos y falacias que tienden a aumentar la ansiedad de la población, y quiero explicar, utilizando ciencia y la experiencia de uno, qué es lo que es real y qué es lo que es falso. Así que voy a comenzar hablando sobre los distintos mitos y falacias que están creando ansiedad en la población, y verán cómo después que ustedes oigan esto van a estar mucho más tranquilos. Muchas personas tienen ideas muy equivocadas sobre la naturaleza de los terremotos, los efectos, lo que puede ocurrir en caso de un terremoto fuerte en Puerto Rico. Y quiero compartir cierta realidad para poder entender lo que es científico y poder eliminar todas estas falacias que verdaderamente estresan a las personas y crean mucha angustia sobre esta situación de los terremotos. Quiero comenzar por señalar que esta idea general de que si ocurre un terremoto fuerte, Puerto Rico quedaría destruido, eso no es lo que esperamos, ni ha sido lo que ha ocurrido en tiempo histórico. Ningún terremoto fuerte de los que ha ocurrido en nuestra historia, en los más de 500 años, ha destruido la isla completa. La experiencia ha sido que la zona próxima al epicentro, que es el lugar en la superficie de la Tierra donde ocurrió el sismo, es la zona más afectada, y el resto de la isla pasa el susto, siente el movimiento, como el que nos levantó el 7 de enero pasado, pero no hay destrucción en toda la isla. La destrucción en el caso del sismo de 1918 fue muy fuerte en el área de Aguadilla, Isabela, Quebradilla, Aguada, Mayagüez, toda esa porción noroeste de Puerto Rico. Pero en la zona metropolitana de San Juan se pasó el susto, pero no hubo daños significativos algunos, exceptuando quizás una que otra pared, como en el cuartel de Vallaja, que una de sus columnas se afectó porque había sido construida en lo que posiblemente era un antiguo vertedero español. Se pasó el susto, pero la ciudad no se destruyó, quedó en pie, igual que el resto de Puerto Rico. Lo mismo ocurrió en otro sismo fuerte que ocurrió en lo que en nuestra historia se llama el Año de las Calamidades, en el 1867. Así que si esta secuencia sísmica que está ocurriendo ahora viniera acompañada de un evento sísmico más fuerte, cosa que tiene una probabilidad muy baja de apenas 1% o menos, pues el escenario no sería una isla destruida como algunos piensan, sino la zona próxima al epicentro. Y eso es muy importante tenerlo claro. Otra idea que recurre una y otra vez es un miedo desproporcionado al fenómeno de los tsunamis o maremotos. Y es que en Puerto Rico la idea mental que se ha hecho a la gente en cuanto a la ocurrencia de un maremoto es que un maremoto puede devastar la isla. Algunas personas piensan que un maremoto puede barrer la isla completa. En términos históricos, el hecho científico concreto es que en los 500 años de historia, lo que hay reportado durante los eventos de 1918 y 1867, lo máximo que ha ocurrido es un maremoto que alcanzó una altura de 18 pies en el área noroeste de Puerto Rico, en una zona que se llama Punta Agujereada, próximo al sector La Ñamera, donde murieron más de 40 pescadores que vivían con sus bohíos a la orilla del mar. Una ola de 18 pies no es una ola destructiva del país ni nada que se parezca. Lo más que han entrado los maremotos en áreas bien llanas, casi al nivel del mar, son pocos miles de pies. Ese terror desproporcionado que hay al maremoto en realidad es infundado. Los mapas que hay de la red sísmica del programa Tsunami Ready demarcan con color amarillo las zonas hasta donde podría llegar un maremoto, pero es el peor maremoto probable que podría ocurrir. Es el peor escenario que en realidad no ha ocurrido en esos últimos 500 años. Si usted vive cerca de la costa y está próximo a la zona de mayor peligro en caso de tsunami, es importante que usted determine a qué distancia está de la zona segura
pero preferiblemente es importante que haya estrategias para poder tener evacuación vertical, que lo que quiere decir es que usted pueda treparse un edificio, una estructura de 2 o 3 pisos. Esa idea de que un tsunami barre a Puerto Rico no es lo que esperamos, no es lo que ha ocurrido, es un fenómeno solo del perímetro costero y las zonas bien llanas cerca del nivel del mar. Y estoy viendo aquí pues toda una serie de mitos y falacias. Hay otro que la isla es como si fuera un queso suizo, y hay gente que parece que fue al Parque de las Cavernas o visitó las cuevas y pensó que el resto de la isla es hueca por dentro. Y esto se ha repetido mucho, pero sepan ustedes que si este es el fondo del mar y de aquí sale Puerto Rico, que es una montaña submarina, lo que es el área de las cavernas, del Parque de las Cavernas, es un área infinitamente pequeña comparado con el edificio de la arquitectura geológica de la isla. Si ocurre un terremoto fuerte, eso no se hunde, la isla no es hueca. Puerto Rico es sólido y macizo. Puerto Rico es parte de un gran sistema montañoso submarino que viene desde América Central hasta la isla de Trinidad y el norte de Venezuela. Es producto de millones de años de actividad geológica, ha sufrido terremotos muy fuertes y estamos aquí. Así que esa idea de que no tiene sentido, de que Puerto Rico se hunde, que Puerto Rico es como si estuviera flotando, y aún más esta idea que de alguna manera oímos desde niños, que Puerto Rico tiene forma de cono. Y parece que en algún momento algún maestro o en algún libro, en algún lugar, alguien dijo para ilustrar cómo era Puerto Rico en cuanto a cómo salía del nivel del mar, y este sería el nivel del mar, este es el fondo del mar, y la enseñanza era que Puerto Rico, visto en sección transversal, tenía forma de cono. El problema es que nunca dijeron para qué lado el cono tenía la punta. Así que los que pensaron que el cono era así, con la punta hacia abajo, y este era el nivel del mar, pues viven aterrorizados porque es una figura geométrica inestable. En realidad, si fuéramos a usar la imagen del cono, sería un cono con la punta hacia arriba, como si fuera el pico de una montaña. Pero la realidad es que nosotros lo que somos es una meseta, y de esa meseta es que entonces sale la isla emergida. Pero Puerto Rico es sólido y macizo, nuestra tierra es firme, va a estar aquí por muchos millones de años. Sufrirá movimientos tectónicos, pero no se hunde ni es hueca como un queso suizo. Otra falacia es que durante un terremoto la tierra se abre y se traga a la gente, y hemos encontrado personas que tienen miedo de que en un terremoto, si salen de la casa a un espacio abierto, la tierra pues se abra y se los trague literalmente. Y esto no es lo que ocurre, eso es falso totalmente. Pueden haber, si hay derrumbes, desplazamientos de tierra, pues que muestren como una cavidad, un desplazamiento. Pero esa escena de que hay fallas geológicas que se abren y tragan la gente, como aparecían en las películas de Hollywood, y peor aún más, que se cierran ambos lados, eso no tiene ninguna base científica, y eso no va a ocurrir. De hecho, si usted puede estar en un lugar abierto, lejos de cables eléctricos, lejos de rocas que puedan caer, eso es un lugar muy seguro en caso de terremoto. Así que esta idea de que la tierra se abre y se traga la gente no es lo que estamos esperando. Otra cosa que comúnmente se comenta es lo siguiente: que si hay un silencio y el viento deja de soplar y las hojas dejan de moverse y los pájaros dejan de cantar y los perros meten el rabo entre las patas, que eso es señal inmediata de terremoto. Pues eso se ha estudiado y se ha encontrado que en ocasiones han habido conductas extrañas de los animales, procesos ecológicos donde salen muchos sapos. Eso ha pasado en algunos países y ha venido un terremoto. Pero eso son situaciones excepcionales, porque por mucho esos fenómenos raros han ocurrido y no pasa ningún terremoto. Y como no pasa,
pues no puede utilizarse como elemento para predecir terremotos. Cada vez que hay una conducta rara, pues eso no quiere decir que venga terremoto. Así que se ha estudiado eso muchas veces y no sirve para predecir terremotos, pero sí, naturalmente todos sabemos que los animales sienten y tienen reacciones a estos eventos, pero no se pueden utilizar como elementos predictivos porque no siempre que se comportan de esa manera ocurren estos eventos, y estos eventos son verdaderamente raros. Hay otra falacia, que es la idea de que si yo vivo en un edificio alto, ese edificio es mucho más peligroso con un edificio, pues digamos, de un piso. Y la realidad es que lo que determina el grado de peligro de una estructura es si está bien hecha o no y bien ubicada. Usted puede estar en un edificio alto y oscilar con un terremoto y estar más seguro que una casa de un solo piso que haya estado construida en columnas largas de longitud desigual, que sabemos son altamente vulnerables. Yo fui parte de la comisión que mandó el gobierno de Puerto Rico a examinar el terremoto devastador en México del 19 de septiembre de 1985, y nunca se me olvida que cuando fuimos allá nos quedamos en un edificio multipiso alto después de haber ocurrido el terremoto, y no teníamos miedo de quedarnos ahí porque ese edificio alto ya había experimentado el sismo mayor de 8 que afectó a la Ciudad de México y había quedado en pie. Así que un edificio alto, porque sea alto, no es más vulnerable. Lo que lo hace más vulnerable es que esté mal hecho. Un edificio de un piso o dos mal construido podría ser más peligroso que uno muy alto, bien construido. Así que más que los materiales, tiene que ver con la manera en que fue construida por los ingenieros. Lo otro que es importante señalar es que hay un rumor de que estos sismos que están ocurriendo en Puerto Rico son causados por lo que se conoce como fracking. En español podríamos traducir esto a fracturamiento hidráulico. Ocurre lo siguiente, y esto me acuerda cuando yo estaba en escuela graduada, una de las primeras monografías científicas que estudiamos en las clases de hidrogeología era unos trabajos que indicaban que cuando se inyectaba agua en el subsuelo y se inyectaba a gran profundidad, se había encontrado que donde habían fallas geológicas, pues podían reactivarse. Y es que si había un área que no había experimentado sismo y de momento empiezan a inyectar agua a 1 kilómetro, a 2, a 3 de profundidad, y resulta que ya había una falla que no se había movido, y de momento esa falla está recibiendo ese líquido, y en ocasiones eran residuos de industrias que podían tener hasta detergentes, pues eso servía aparentemente como lubricante y hacía que estas fallas se reactivaban y producían actividad microsísmica. Esto se estudió y se sospechó que esa era la causa, así que se detuvo la inyección de agua subterránea en esas áreas hacia el acuífero, y entonces cuando se suspendía la inyección forzada, pues acababan los sismos. Volvía a inyectarse agua y volvía la actividad microsísmica. También esta técnica de fracking consiste esencialmente en que hay ciertas formaciones geológicas, ¿verdad?, como los esquistos arcillosos, lo que en inglés llaman shale. Y esos esquistos arcillosos son materiales de sedimento muy fino, arcilloso, limoso, con un alto contenido orgánico. Y resulta que contienen hidrocarburos o pueden tener gas natural entre los espacios de poros que hay. Y esta tecnología que se desarrolló en Estados Unidos consiste en meter un taladro, pero ese taladro puede ser dirigido a kilómetros de profundidad y moverlo como si fuera una culebra para meterse en la misma formación. Y una vez se hace eso y está dentro de esa formación geológica, se inyecta agua a presión con unas sustancias químicas, con unas arenas especiales, y eso se presuriza violentamente y hace que la roca se quiebre. De ahí viene el nombre fracking, que es de fractura. Así que es una fractura causada por la presión hidráulica. La roca se agrieta, aumenta su permeabilidad y literalmente esos esquistos arcillosos que tienen hidrocarburos empiezan a sangrar y botar petróleo y gas natural
que luego se recupera. Y si eso lo hacen en un lugar donde hay fallas, va a tener el mismo efecto lubricador. El problema es que han salido rumores de que esta actividad sísmica en el suroeste de Puerto Rico es causada porque alguien está usando ese fracturamiento hidráulico. Y eso no tiene ninguna realidad. Primero, porque esos esquistos arcillosos no los hay en el área de Guánica, ni las hay en el área de Guayanilla, ni en el área que están ocurriendo estos sismos. Es cierto que bien al sur de Puerto Rico, en la zona económica exclusiva de las 200 millas, fuera de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, estadísticamente se encontró que de todas las cuencas que podrían tener potencial de hidrocarburo en Puerto Rico, dígase al norte de la Mona, en la región del Carso Norteño, al este de Puerto Rico, en la plataforma de las calizas terciarias del sur y las zonas que están más al sur de la fosa de muertos, fue esa zona de la fosa de muertos la que tenía una probabilidad estadística mayor que todas las demás en cuanto al potencial de encontrar gas natural y petróleo. Eso no quiere decir que se haya encontrado, es meramente un modelo estadístico que predice las probabilidades. Y eso está bien distante del área que está sufriendo esta actividad sísmica. Así que esa conexión que se ha hecho de que hay también barcos sacando petróleo de esas áreas y que eso causa unas explosiones y produce los sismos, eso no tiene ninguna relación una con la otra, ni el fracturamiento hidráulico es lo que está causando los sismos. Sabemos que estos sismos son productos completamente natural de la situación geológica que está Puerto Rico. Y es que Puerto Rico está ubicado junto a las Islas Vírgenes en una microplaca que está entre la placa de América del Norte. Y si miren ustedes, si este fuera Puerto Rico, digamos, si este fuera Puerto Rico, estas son las Antillas Menores, Puerto Rico estuviera aquí. Yo no sé si tenemos el ángulo de la cámara, pero la idea es que si estas son las Antillas Menores, Venezuela, América Central y las Antillas Mayores, esta mano representaría lo que es la placa del Caribe. El océano Atlántico al norte se mete a manera de cuña, el piso del océano Atlántico se mete así debajo de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. En las Antillas Menores la placa se mete de esta forma y por eso hay volcanes acá, pero al norte de Puerto Rico, que sería este punto aquí, de nuevo, aquí está Venezuela, América Central, las Antillas Menores y Puerto Rico y las Antillas Mayores. La placa de América del Norte se mueve de esta manera con una convergencia bien oblicua. La placa del Caribe se mete aquí debajo, así que nosotros estamos en la microplaca de Puerto Rico, Islas Vírgenes, un pedazo así, siendo subducido por la placa de América del Norte al norte y a la placa del Caribe al sur. Nosotros somos más livianos geológicamente, porque la densidad de las rocas de esa plataforma de Puerto Rico es menor que la densidad de las rocas en el océano. Las rocas en el océano y en el mar Caribe están hechas predominantemente de basalto. Basalto tiene una densidad aproximada de 3 gramos por centímetro cúbico, pero las rocas que están en el núcleo del interior montañoso puertorriqueño, rocas ígneas plutónicas intrusivas, mayormente de la familia del granito, tienen una densidad aproximada de 2.7 gramos por centímetro cúbico. Eso quiere decir que son más livianas y que como son más livianas se quedan arriba y al interactuar con placas más densas estas se subducen. Lo que causa los sismos es que nosotros estamos entre medio de una placa que se mueve en esta dirección hacia el oeste, que sería la de América del Norte. Esta es la placa del Caribe que se mueve hacia el este y Puerto Rico con las Islas Vírgenes está en el medio. Y el roce gradual a través de miles, cientos de miles, millones de años es lo que produce esta actividad sísmica. ¿Con qué rapidez se mueve la placa? A razón de unos 2 centímetros al año, más o menos con la rapidez con que ocurren, con que le crecen a ustedes las uñas. Y a mí también. Así que la idea aquí fundamentalmente es que toda esta idea de barcos rusos, fracturamiento hidráulico como la causa de los sismos,
no tiene sentido alguno. Si no, la pregunta sería, ¿por qué entonces hubo terremotos en 1918 si no había fracking? ¿Por qué hubo terremotos en 1867? ¿Y por qué han habido tantos terremotos a través de la historia? Eso es natural en Puerto Rico. Todo el arco de las Antillas y el norte de América del Sur y América Central son áreas de mucha actividad sísmica, y es porque están en el borde de las placas tectónicas que se están rozando unas con otras. Esa actividad sísmica es natural en la región geológica en que estamos ubicados. Así que otra idea que nos han preguntado, otra pregunta, es si los sismos tienen que ver con la alineación de los planetas. Y esa es buena porque si uno tiene la Tierra aquí y esta es la Luna, sabemos que la Luna es la que hace que ocurran las mareas. La Luna y la Tierra interactuando crean una fuerza gravitacional donde la Luna es capaz de alar los océanos para que se acerquen a ella, y ese ciclo produce mareas bajas en los lugares que están en la cuadratura y mareas altas en la posición más cerca hacia la Luna y su antípoda al otro lado. Y eso es natural. Así que si la Luna ejerce fuerza de gravedad y se alinea, digamos, con el Sol, pues entonces es lógico que tú digas la fuerza gravitacional que está haciendo es mayor, y eso podría accionar un sismo. Y eso, en términos de lógica, pues tú podrías explorar esa hipótesis. Pero cuando vienes a ver qué relación hay entre cuándo y dónde ocurren los sismos en cuanto a su posición con la Luna y el Sol, no aparece relación estadística alguna. Lo mismo ocurre con luna llena, que cuarto menguante, que luna creciente, que luna nueva, y estadísticamente no hay relación entre la alineación de los planetas y la actividad sísmica. Hay otro planteamiento, y es que los sismos ocurren mayormente de noche, y puede que durante un periodo, con esta actividad que ha ocurrido en Puerto Rico, pueda coincidir con que muchos de los sismos más fuertes ocurran de noche, pero eso es totalmente aleatorio. Si uno le da suficiente tiempo, va a ver que los sismos lo mismo ocurren por la mañana que por la tarde, a mediodía. Puede ocurrir en cualquier momento. No hay tal relación de que los sismos ocurran preferentemente a cierta hora. Eso no quiere decir que pueda darse la coincidencia estadística de que varios sismos más o menos ocurran o durante la noche o durante el día. Pero si usted le da tiempo, van a ver que estadísticamente, eventualmente, no hay diferencia entre uno y otro. Otra cosa importante es lo siguiente. Miren, no se puede hacer caso a rumores. A mí me llega información de gente de otros países o gente que dice que son lo que no son, advirtiendo que viene un terremoto mayor, que eso va a ocurrir de aquí a una semana, que viene el castigo de Dios para Puerto Rico, que esto es la hecatombe, y unas cosas alarmistas que no tienen ninguna base científica. Y no se le puede hacer caso a esos rumores. Esos rumores llenan a la población de ansiedad innecesaria, y es importante que solamente oigan a información que provenga de expertos que saben, de profesionales y manejadores de emergencia que sean responsables. Así que todos estos pronósticos que anuncian catástrofes y todo eso verdaderamente no está fundamentado en la ciencia. Otra cosa que ocurre, y esto no es la primera vez que ha ocurrido en otras ocasiones, ocurrió en el sismo de 1918, y es que se empieza a regar el rumor de que el gobierno sabe algo de una catástrofe que se avecina, y ellos se quedan callados y no le quieren decir a la gente. Y esto crea mucha ansiedad. Y le voy a dar una anécdota breve del sismo de 1918 en Mayagüez. Y es que después del sismo de 1918 la gente quedó bien impactada por el evento. Pero luego, ya para 1946, ocurre un sismo pequeño, fuerte, de corta duración, pero se sintió fuerte. Y la gente se asustó y salió corriendo. Luego ven que hay unos movimientos de camiones militares que van hacia la base aérea Ramey, que era también la base Borinquen,
en aquella época. Y entonces se riega el rumor de que han llamado a todo el ejército porque vino un maremoto gigante desde la República Dominicana a Puerto Rico y que fue avistado ese maremoto por un avión de la Guardia Costanera. Y empieza a regarse ese rumor y la gente entra en pánico. Y se fueron a los cerros altos en Mayagüez asustados. Y alguna gente acampó en las montañas porque tenía miedo por el maremoto. Y naturalmente no pasó nada. Fue un rumor que causó pánico en la población. Así que no presten atención a rumores porque lo que hace es agravar la situación. Y una de las cosas que agrava esto es que en las redes sociales un rumor se puede esparcir rápidamente y las personas que empiezan a compartirlo pues se hacen en cierta manera cómplices de estar distribuyendo estos rumores. Si le llega algo, use su inteligencia, usted sabe cuando algo puede ser falso, así que no ayude a dispersarlo, no se haga instrumento de estas personas que lo que quieren causar es confusión y duda en un momento tan crítico. Otra cosa es que la gente pregunta, aunque son menos, es si estas explosiones que ocurren de bombas nucleares o explosiones de otra naturaleza puede afectar la actividad sísmica en Puerto Rico. Si el que ocurre un terremoto, digamos, en América Central puede accionar el que hayan terremotos aquí. Y la respuesta es que no hay relación alguna de uno por otro. Esos eventos están muy distantes, pueden ser parte de un mismo sistema de fallas más amplio, pero no tiene efecto local en cuanto a si va a ocurrir un sismo o no. Otra de las grandes falacias que encontramos y que crea mucha ansiedad y que tal vez lo estuvimos oyendo desde niños es la idea de que Puerto Rico es la punta de un volcán que puede estallar en cualquier momento. Y eso yo mismo desde niño yo oí en la escuela eso. Y a mí pues me fascinaba que Puerto Rico pudiera ser un volcán, pero Puerto Rico, si bien es de origen volcánico y nosotros nacimos del fondo del mar y somos la consecuencia de la apilación de material volcánico, de lavas volcánicas, de rocas piroclásticas, de fragmentos de rocas producto de explosiones volcánicas, capas de ceniza volcánica, gran parte de la cual se depositó bajo el mar y luego sobre la superficie del mar de forma subaérea. Esa gran montaña de donde sale Puerto Rico es de origen volcánico, pero no es un volcán. Los volcanes que habían en Puerto Rico estuvieron hasta hace 35 millones de años. Y es que de los 136 millones de años aproximadamente de evolución geológica de Puerto Rico, los primeros 100 millones de años fueron de mucha actividad volcánica y tectónica, pero los últimos 35 millones de años aproximadamente terminó y cesó esa actividad. Los volcanes se dejaron de estar activos, esto por cambios en los movimientos de la placa, y entonces esos volcanes se erosionaron y borraron del paisaje. Así que no quedan volcanes en Puerto Rico, pero quedan los materiales que depositaron esos volcanes. Puerto Rico no es un volcán, no va a haber una explosión de un volcán en Puerto Rico, ni estos sismos tampoco son el resultado de magma o roca derretida que vaya ascendiendo por la corteza de Puerto Rico y su movimiento sea el que esté produciendo esta actividad sísmica, como dice alguna gente. Eso no es cierto, no es lo que está pasando. Puerto Rico, su actividad volcánica acabó hace más de 35 millones de años y la isla, geológicamente hablando, es una isla que está fría. El gradiente geotérmico de Puerto Rico es bajo. Esto es totalmente opuesto a lo que tú encuentras en islas como Martinica, Guadalupe, que sí son parte de un sistema volcánico activo. Otra cosa que es muy interesante es la pregunta de qué pasó con esta noticia de que surgió agua más caliente en los baños de Cuamo, que aparecieron nuevos manantiales en esta área. Y esto es cierto, eso se registró y se está estudiando. Esto tampoco es extraño. Desde tiempos de los griegos,
los sabios filósofos habían reportado que en Grecia y en las regiones aledañas, en Sicilia y otras áreas, cuando habían habido temblores fuertes, se habían reactivado manantiales que no estaban activos. Y esto naturalmente está indicando lo siguiente, y pueden haber varias cosas. Esa reactivación de los manantiales puede ser producto por un alza en el nivel freático o un aumento en la circulación de agua subterránea a través de fracturas o diaclasas en la corteza. Y vamos a lo siguiente, es que si usted está aquí en la superficie, la zona donde están saturados todos los poros de las rocas es lo que llamamos el nivel freático. Donde hay un manantial es donde el nivel freático sube e intersecta la superficie del terreno. Así que si esta es la superficie del terreno y el nivel freático está aquí abajo, que es la zona de agua subterránea, si esta agua subterránea sube e intersecta la superficie de la ladera, ahí brota un ojo de agua que no es otra cosa que el lugar donde el agua subterránea sale a la superficie. Y lo que estamos diciendo que ocurrió en el área de Cuamo y posiblemente en otros lugares es que después de toda esta actividad sísmica han empezado a aflorar nuevos manantiales que estaban secos o que no brotaba agua de ellos en tiempo previo. Así que, ¿qué puede haber pasado? Pues el efecto de los sismos puede ayudar a que aumente la permeabilidad de las rocas, porque puede hacer que estas diaclasas o grietas que son naturales en las rocas se abran un poco más y permitan el flujo del agua. Otro es que, de acuerdo al tipo de movimiento sísmico, haya habido algún tipo de compresión que reduzca la porosidad, básicamente como si fuera una esponja que usted coge y la aprieta y tiene agua, y al apretarla de abajo hacia arriba el agua empieza a surgir. Así que ese podría ser otro fenómeno. Sí sabemos, por ejemplo, que en los lugares donde hay también materiales aluviales, que son los aluviones de los ríos, donde hay arenas y todo eso, después de un terremoto, estos materiales al vibrar, como es arena suelta, limo y arcilla, este material empieza a compactarse y acomodarse. Y si estaba saturado por agua, lo que ocurre es que el agua sube hacia arriba y ese fenómeno se llama licuación. Y con estos sismos ocurrió licuación en material arenoso y lodoso en áreas próximas a humedales, alrededor de las zonas próximas al litoral costero del sur de Puerto Rico. Han salido fotografías que muestran como unas hendiduras en el terreno y describen, como bien sabemos, agua que empieza a surgir como si fuera un manantial y empieza a sacar arena, tierra, y este es el fenómeno de licuación. Para explicar la temperatura alta en los baños de Cuamo, esto naturalmente sugiere lo siguiente, y es que a lo largo de los baños de Cuamo hay un sistema de fracturas y fallas a lo largo de la cual el agua normalmente se infiltra, pero llega bastante profundo como para calentarse. Acuérdese que la temperatura aumenta con la profundidad. Así que si esta agua circula a mayor profundidad y luego resurge a lo largo del baño de Cuamo, si ese sistema de fractura hace y permite que más agua a mayor temperatura, que está más profunda, pueda resurgir, eso puede explicar el aumento en temperatura. En otras palabras, el sistema hidrogeológico, la circulación de ese sistema hidrogeológico se mejoró en el sentido de que ahora sale a la superficie agua de lugares más profundos, por lo que el agua es más caliente. Y por eso lo que está surgiendo es agua más caliente, porque está proviniendo de zonas más profundas que antes estaban con menos acceso al flujo de agua subterránea hacia la superficie. ¿Cuán terrible puede ser esto? Pues esto es totalmente normal. Se ha visto en muchos sismos en Estados Unidos, en Asia. Esto no es un fenómeno anormal, sino que es parte de los fenómenos que acompañan estos terremotos. Hay otra
falacia que ha estado circulando, que es que ahora están ocurriendo más terremotos que nunca. Y eso, pues, cuando sale esa información, mucho más terremotos, y usted oye que están ocurriendo más terremotos en distintos lugares, en realidad lo que podemos decir de eso es que ahora hay más instrumentación científica, hay más sismógrafos que detectan sismos que antes no se detectaban, y también hay más gente que los siente. Además, los medios difusores de información hacen llegar toda la información de cada vez que tiembla la gente, cosa que antes no ocurría. Así que la percepción de los individuos es que está ocurriendo mucho más sismos, porque de esto antes no se hablaba y ahora continuamente estamos oyendo de los temblores. Y no es que hayan más temblores necesariamente, es que sencillamente estamos recibiendo más información y los estamos detectando con mayor frecuencia. Hay también cosas que nos han llamado con respecto a los detectores de terremotos y nos han dicho que si eso es bueno o no. Yo siempre he pensado que un detector de terremotos suena pues cuando empieza a vibrar la casa, y naturalmente el mejor detector de terremotos es usted mismo, porque usted es el que siente la oscilación. Si usted cree que le ayuda, pues el que algo empiece a sonar, pero en un sismo fuerte, usted ya tiene un detector de terremoto en la alarma de su carro, porque cuando los sismos son fuertes, se accionan por el movimiento las alarmas de los carros y las alarmas de los establecimientos. Así que estos aparatos no detectan antes de tiempo la llegada del terremoto, sino que se empiezan a mover con el terremoto según los objetos de su casa, su cama y su propio, ¿verdad?, sentir. Así que con esto pues vamos a concluir esta pequeña locución para ir atendiendo muchas de las preguntas que nos han hecho con respecto a mitos y falacias. Hay muchas más que están surgiendo y según vengan las vamos a ir atendiendo. Pero lo importante es que busquen comprender la ciencia detrás de todo esto, no se dejen engañar por rumores falsos, ni ideas catastróficas de que la isla se hunde, de que un maremoto barre la isla, que toda la isla va a quedar destruida. Todo eso no tiene ninguna base científica. La tierra puertorriqueña es firme y sólida. Quiero dejar esto con una exhortación a ustedes que me están viendo a través de este medio. Quienes tenemos que prepararnos en caso de terremoto fuerte somos nosotros. Yo lo exhorto a usted a que baje el folleto que está en esta misma página que estamos actualizando, pero que lo que está ahí en términos de qué hacer ahora, durante y después de un terremoto es totalmente aplicable a la situación actual que vive Puerto Rico, y convoque a sus vecinos en la calle, convoque a los miembros de su comunidad, haga algo por su comunidad y sea usted el líder, y convóquelo para, en primer lugar, conocer a todos los vecinos que quizás no conoce. Averigüe quién sabe dar primeros auxilios, quién es enfermero, quién es enfermera, quién es médico, quién es albañil, quién es mecánico, quién es electricista, quién tiene distintas destrezas que puedan ayudar para prestar asistencia en caso de sismo, quién tiene marrones, balde, quién tiene gatos hidráulicos, quién es la viejita o el viejito que vive solo en una casa y que quizás está postrado en una cama. Hay que funcionar como comunidad, hay que conocer los vecinos. Si ocurre un evento improbable, pero que ocurre un terremoto fuerte, si usted necesita ayuda, quien único se lo va a proveer en esos momentos críticos van a ser sus vecinos. Y si es sus vecinos quien necesita ayuda, a quien único tiene para que responda para ayudarlo en esas primeras horas y quizás esos primeros días, es a usted y a los demás miembros del vecindario. Si nos organizamos, si buscamos la información que está en este folleto como punto de partida y ubicamos lugares seguros en la comunidad y nos conocemos y aprendemos las destrezas que hay que hacer, vamos a estar preparados para enfrentar el peor escenario. No podemos evitar que ocurran los terremotos,
pero podemos evitar que ocurra un desastre. Muy buenas noches.